Sí, vamos a estar en el libro de Génesis. Vamos a comenzar desde el principio, Génesis 1. Génesis 1. Pero no vamos a cubrir cada versículo, vamos a mirar. Eso es lo que quiero hacer. Acabamos de terminar 1 Juan la semana pasada. Y quiero que le entremos al libro de Josué. Josué. En septiembre, el fin de semana que regresemos de nuestro viaje. Quiero comenzar Josué, que es el libro número 6 de la Biblia. Pero para poder entender a Josué, quiero recorrer los primeros 5 libros de la Biblia para tener contexto. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros. Entonces lo que vamos a hacer cada semana hasta que comencemos Josué en septiembre, vamos a enseñar y exhortar todo el libro. Pero no todos los detalles. Vamos a exhortar los principios, los puntos principales de cada libro. Así para cuando lleguemos a Josué, ya tenemos una idea de lo que ha sucedido los primeros 5 libros. Porque como sus vidas, todo lo que la vida les ha traído hasta este punto es una historia, ¿verdad? Ustedes son ahorita las personas que son con la historia que ustedes tienen. Entonces todo apunta a la persona que ustedes son. Entonces cada libro apunta a... es una historia. La Biblia es una historia. De Génesis a Apocalipsis, una historia. Sí, podemos entrarle un libro u otro, pero hay que tener un poco de contexto para poder entrar. ¿Quién aquí les gustan las películas? Me acuerdo cuando yo era joven, mi mamá, mi papá miraban las películas de Vicente Fernández. Esas películas que no son muy piadosas hoy. Pero si uno va al cine y entra una hora ya después de que comienza la película, ¿van a entender la película? No tanto, ¿verdad? O comienzan a leer un libro, le van a entrar, son 30 capítulos, pero le van a entrar al capítulo 20 y van a entender toda la historia. No, muchas veces tenemos que entrarle en un punto donde entonces no siempre vamos a entrarle a los principios, pero hay que meterle contexto para que sepan lo que está sucediendo. Y es lo que vamos a hacer hoy con el libro de Génesis. Y he titulado el mensaje Principios y promesas en el caos. Principios y promesas en el caos. Y vamos a mirar que Génesis es ese libro para nosotros. Génesis es la historia de nosotros. Había imprimido mis notas para cada uno de ustedes y los dejé en la iglesia americana. Los dejé, así me podían... voy a tratar lo mejor posible de decirles dónde se encuentra lo que estoy hablando. También he tratado de poner un poco en la pantalla para que puedan mirar después. Y tenía todo ya detallado y tenía imprimido para que... pero se me olvidó la iglesia americana. Vamos a comenzar del principio. El libro de Génesis está dividido en 2 partes. Y es como una narrativa. La primera parte, los 11 capítulos. Capítulos 1 a 11. La segunda parte, de 12 a 50, los capítulos 12 a 50. Y vamos a ver que cada segmento contiene varias etapas de historias que están sucediendo. No vamos a cubrir todos los detalles del libro de Génesis, es imposible. Pero vamos a cubrir los puntos principales, las historias principales. Y vamos a ver que el libro de Génesis es un libro de principios y promesas en el caos. Esta sección, lo primero que vamos a mirar, capítulos 1 a 11, esta sección narra los comienzos del universo y cómo la relación entre Dios y los seres humanos se fracturó debido a la desobediencia. Lo primero que vamos a mirar, Génesis 1. Alguien lea, uno de los hombres, uno de los varones aquí en la iglesia de Dios. Alguien aquí lea, uno de los varones, por favor. Génesis 1, capítulo 1. Versículo 1. Génesis 1, versículo 1. ¿Alguno de los varones? Yo lo leo. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perfecto. ¿Se dan cuenta que el autor, que es Moisés, no explica nada de Dios? ¿Quién está ya en el principio? ¿Quién ya existía?
Dios. No hay ninguna explicación. No hay ninguna explicación. Dios ya estaba viviendo. Entonces de ahí comienza la historia de la humanidad. Ahí comienza la historia del universo, pero no para Dios. Le pregunté a los niños esta mañana, ¿quién creó a Dios? Nadie. Nadie creó a Dios. Dios ya existía. Entonces, aquí comienza la historia de la humanidad, del universo. Génesis 1, versículos 1 al 31, Dios crea al cielo y el mundo en 6 días. Y si van para atrás y leen el capítulo, van a cada día que termina, Dios dice, y mi Dios miró y dijo que estaba, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Bueno. Y cuando algo es bueno, en los ojos de Dios es perfecto. Las cosas es perfecta. Entonces, todo eso para decir que Dios no creó el sufrimiento. Dios no creó la muerte. Dios no creó los infantiles de niños, las muertes de niños. Dios no creó que se muriera la gente. Dios creó todo perfecto, sin muerte, sin condiciones, sin naturaleza, terremotos, tornados, nada de eso existía. Y si leen el libro de capítulo 1 de Génesis, Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. En capítulo 2, todo cambia. Capítulo 2, todo cambia. No, perdón, no en capítulo 2. En capítulo 2 Dios da una narrativa de cómo creó a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer. Y cuando los creó también, ¿qué es lo que dijo Dios? Y todo estaba bueno. Y luego, comenzando el capítulo 3, viene la caída. La caída. Génesis 3. ¿Por qué se le refiere como la caída? ¿Qué es lo que cayó? ¿Quién aquí ha escuchado ese término? La caída. ¿Por qué se le refiere la caída? ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué cayó? ¿Qué cayó que se le llama la caída? ¿El pecado cayó? ¿Quién cayó el pecado? Pero ¿quién cayó? Eva y Adán. Toda la naturaleza. Acuérdense que hasta este punto no había nada de desastres en el mundo. Nada. No había terremotos, no había tornados, no había huracanes, no había enfermedad, no había muerte. Cayó todo. Acuérdense, no nomás cayó el hombre, pero cuando digo el hombre, estoy refiriéndome a Adán y Eva. Sí, porque Eva sí estaba allí cuando estaba hablando con la serpiente, pero cuando se dio y se entregó al diablo y comió de la fruta, ¿a quién le dio? Al que estaba a un lado escuchando todo. ¿Quién lo permitió y comió? Adán, el hombre, es el que lo permitió. Entonces, ¿quién es el que va a Dios primero a buscar en el huerto? Al hombre. Dios siempre va al hombre primero. Dios siempre va al hombre primero. Si fracasa un hogar, si fracasa un matrimonio, si fracasa los niños, muchas veces es el hombre que tiene la culpa. Y Dios va y busca al hombre. Entonces, la caída, estamos refiriéndonos a la caída del hombre, de la naturaleza, del mundo natural. Entonces Adán y Eva pecan al comer del fruto prohibido, introduciendo el dolor y el pecado al mundo. Entonces, versículos 1 a 24 de capítulo 3, Adán y Eva desobedecen a Dios al comer del fruto prohibido y son expulsados del jardín de Edén. Pero lo más importante, no nomás son expulsados del jardín. Eso es importante. Lo más importante de saber que lo que sucedió es que quedaron separados de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada? Ustedes que estaban aquí les pregunté, ¿por qué tenía que Jesús morir en la cruz? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Por qué tenía que venir Jesús a la cruz? Porque hay una separación y de hoy en día todavía existe. Esa separación sucedió aquí. Nuestros padres, Adán y Eva, que son nuestros nietos, que son nuestros bisabuelos, no sé cómo se le dice, tatabuelos, no sé.
Ellos representaban la humanidad y porque ellos fracasaron, ese virus del pecado ha corrido y corrompido toda la humanidad desde ese punto. Y por eso Jesús tenía que venir a restaurar esa condición que sucedió en la caída. Sucedió la caída. Entonces el capítulo 3, Adán y Eva desobedecen, pero lo más importante, después de ser expulsado del jardín, ¿se acuerdan qué es lo que puso Dios ahí en el jardín después de expulsarlos? Puso unos querubines, ¿verdad? Pero lo más importante es que Dios los expulsó de su presencia. Pero en medio de todo eso, porque el mensaje se trata de promesas también, en medio de cuando Dios está compartiendo maldiciones al hombre y la mujer y al diablo, en medio de todo eso, en Génesis 3:15, Dios dice esto: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, le está hablando aquí a Dios al diablo, a la serpiente. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿De quién está hablando aquí? Ok, lo voy a leer de nuevo para que Dios ya le había dado la maldición al hombre y a la mujer, y luego va al Satanás, a la serpiente, y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú, alguien le está hablando Dios, y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿De quién se está refiriendo aquí Dios? ¿Quién es la simiente, la semilla de la mujer que un día vendrá? ¿De quién se refiere aquí? Desde los principios de Génesis, María. En una manera así. Pero ¿quién aplastará la cabeza? ¿Quién aquí? Cristo. Ahí está escondido la referencia a Jesucristo. ¿Sabían eso? Que desde el principio no lo ponen por nombre. Eso es Jesucristo. Ahí en medio de todo el caos, Jehová entierra una promesa. Y dice de nuevo, lo voy a leer para que miren. Estos lentes no me sirven para nada. Ya no miro nada. No sé. A ver, no miro nada. Me estoy poniendo más ciego. No, hago. Parece que está más cieguita nuestra hermana. Gracias. Génesis 3:15, lo leo de nuevo. Pondré enemistad entre tú. Entonces voy a traer conflicto a ti, diablo. Voy a traer conflicto entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, otra palabra sería tu semilla, y la semilla de ella. Su semilla, la semilla de la mujer, te aplastará la cabeza. ¿Quién aquí ha matado una víbora antes? ¿Y cómo se mata una víbora más con certeza? Con la cabeza. Aplastarle la cabeza. Y fíjense lo que sigue diciendo: tu simiente, tu diablo, la semilla tuya, la semilla de ella te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Gracias. No, estoy bien. Si lo necesitas, se los pido. Pero también dice que tú, diablo, tú vas a herir el talón de la semilla de la mujer. En una manera fue lo que sucedió, ¿verdad? Que Jesucristo murió por un momento, pero resucitó, no se quedó muerto. Entonces ahí, enterrada en todo eso, sin referirse a Jesucristo, está hablando directamente de Jesucristo. La esperanza que un día vendrá, desde Génesis. Entonces lo que trato de siempre enseñar, que toda la Biblia apunta a Cristo. Y si buscan bien,
enterrado en cualquier pasaje de escritura, ahí se encuentra Cristo. Por todo apunta a Cristo. Si lo leen, ¿sabían? ¿Quién aquí no lo había mirado así antes? Cristo, ahí está, enterrado en todo el caos, enterrado en todas las maldiciones que Dios está dando a la mujer, al hombre, a la serpiente. Ahí está. Sin decir Jesucristo, ahí está hablando directamente de Jesucristo. Un día vendrá un Salvador que sí, tú vas a herirlo por un momento, pero Él te matará, Él destruirá la muerte y la maldición que tú traíste, te aplastará la cabeza. Ahí está hablando de Cristo. Entonces ahí en Génesis 3:15 se encuentra la promesa de Cristo en toda la casa. Y luego en capítulo 4, capítulo 4, si leen capítulo 4, la historia de Caín y Abel. Todos sabemos la historia de Caín y Abel. Ese es el primer conflicto humano que termina en asesinato por los celos de Caín. Si leen la historia en capítulo 4, nacen dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín asesina a su hermano Abel. Dios castiga a Caín, expulsándolo de su tierra natal, pero lo protege poniéndole una marca para que nadie más lo mate. ¿Sabían la historia de Caín y Abel, verdad? Eso se encuentra en capítulo 4 de Génesis. Ya para estos días, ya la tierra ya sigue aumentándose de personas. Sigue multiplicándose. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Adán y Eva en el huerto que se multiplicaran, que sean fructíferos? Es lo que sucede, pero ¿qué es lo que sucede cuando la gente llena un área? Muchas veces también viene ¿qué? Crimen. Entonces, en capítulo 6 y 9, esto no lo tengo aquí, pero si comienzan en el libro de Génesis capítulo 6, los seres divinos caídos de Dios, que son ángeles, se mezclaron con las mujeres del hombre. Esa es una manera de decir que los ángeles caídos, que ahora son considerados demonios, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas del hombre. Hicieron lo que se le hacen a Nefilim. Pero esa era nomás una de las cosas que estaba sucediendo. ¿Sabe lo que dice la Biblia en capítulo 6? Que entristeció a Dios y se arrepintió Dios de haber creído al mundo y al hombre. Entonces, ante la gran maldad de la humanidad, Dios envía una inundación para purificar la tierra, salvando solo a Noé, su familia y los animales del arca. Y eso comienza en capítulo 6. La maldad se extiende por toda la tierra y Dios decide destruir el mundo. Sin embargo, el Señor mira con favor a un hombre llamado Noé debido a su justicia. Y luego el Señor, en versículos 9 a 22 de capítulo 6, el Señor ordena a Noé construir una arca enorme, un barco, en la que él y su familia estarán a salvo del catástrofe que Dios planea enviar sobre la tierra. Noé hace exactamente lo que Dios manda. ¿Quién aquí sabe cuánto duró Noé construyendo el arca? Trivia. Cerca. En 1 Pedro habla de esto. 120 años. 120 años. Y también dice el Nuevo Testamento que por 120 años Noé predicó a la gente perdida que se arrepintieran y ninguna persona vino a arrepentimiento. Entonces lo que sucede ya cuando se cumplen los 120 años, un gran diluvio inunda, capítulo 7, inunda toda la tierra y ese diluvio dura 150 días y acaba con todo ser vivo que respira. Pero Noé, su familia, los animales permanecen a salvo dentro del arca. Capítulo 8 hasta capítulo 9, versículo 19, las aguas retroceden, la tierra se seca y el arca queda en tierra firme. Y Noé, su familia y los animales salen con una nueva promesa. Ahí está otra vez.
en el medio del caos, ellos salen con una nueva promesa de Dios para fructificar y multiplicarse nuevamente en la tierra. Dios promete no volver a destruir la tierra mediante un diluvio y coloca ¿se acuerdan? Un arco iris en el cielo como promesa simbólica de esa promesa. Aún en el medio del caos que nosotros atraímos a nuestras vidas humanas, Dios promete. Dios promete. Y luego seguimos adelante. Fíjense que ya vamos capítulo 11. Pero ven cómo todo es una historia. Sí pueden conectar que todo es una historia. En Génesis 11, después del diluvio, acuérdense que las aguas, la arca, ya salieron los animales, la familia salió. En Génesis capítulo 11, hablamos de la Biblia de la Torre de Babel. ¿Quién aquí no sabe de la Torre de Babel? Levanten sus manos. Who here does not know about the Tower of Babel? La Torre de Babel, después del diluvio, era esto. ¿Qué era lo que Dios le había dicho a Noé y a su familia? Que sean ¿qué? Y salgan a la tierra. Lo mismo que le había dicho a Adán y Eva. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Pero en desobediencia, en rebelión, como siempre es el hombre, porque nosotros no somos rebeldes, ¿verdad? Cuando Dios te dice que hagamos algo, no lo hacemos. Cuando dice que no hagamos algo, lo hacemos. Pero Dios le dice a Noé y a la familia de la tierra, sean fructíferos, llenen la tierra. ¿Qué es lo que hace el hombre? Se junta y hablan una idioma. Entonces, los hombres se unifican con soberbia para construir una torre alta. Dios los dispersa confundiendo sus idiomas. Y eso comienza capítulo 11, versículos 1 a 9. Miramos que en vez de ser dispersos, se juntan y tienen un idioma. El hombre se multiplica, pero no se dispersan como Dios les había mandado. Y en su orgullo, para no caer de nuevo bajo un diluvio, ¿qué es lo que hacen? Edifican una torre que se va para arriba para hacerse igual que Dios y unificarse en poder, en rebelión hacia Dios. Entonces dijeron, ¿saben qué? Ya no queremos que un día Dios envíe un diluvio. Vamos a construir una torre para llegar hasta el cielo. Así nunca podemos ser destruidos. Y es lo que sucede. Pero ¿quién está mirando todo? Jehová. Dios baja de la montaña y los dispersa sobre toda la tierra con diferentes lenguas y dejaron de construir la ciudad y la torre. Las naciones de la tierra nacen, pero lo que quiero que tomen en cuenta, si van y leen de nuevo, eso es donde me da pena que no te traje mis notas. Cuando en capítulo 12 nacen todas las naciones que hay hoy, en medio de todas las naciones que nacieron, todos los idiomas, había una nación que nunca se mencionó. ¿Quién sabe? El pueblo de Israel no era una de esas naciones. En capítulo 12 habla que todas las naciones y los idiomas salieron de allí, de la Torre de Babel después. Pero ninguna de esos lenguajes, ninguna de esos países, no había ninguna mención de Israel. Israel no existía. Dios, vamos a ver, va a desarrollar a un pueblo de principio. Entonces eso sucede en la Torre de Babel. Ahora termina capítulo 11. Eso es los primeros 11 capítulos. Ahora vamos a la historia patriarcal. La historia patriarcal. ¿Qué significa patriarcas? ¿Qué significa patriarcas? Hay dos palabras, patriarcas, matriarcas. ¿Qué significa patriarcas? Padre, sí, patriarcal. Entonces, la historia patriarcal, vamos a mirar aquí la historia patriarcal de los judíos, que es Abraham, Isaac y Jacob. Estamos hablando, porque esos son los principales personajes del Antiguo Testamento después del diluvio. ¿Se acuerdan que dije que en medio de Dios confundir al hombre y nacieron las naciones y las diferentes naciones de la tierra? En medio de todo eso, Israel no era uno de ellos. Dios va a formar
a una gente, un pueblo. Y todo comienza en capítulo 12, pero antes de seguir adelante con Abraham, Noé, ¿se acuerdan de bajar del barco? Tuvo 3 hijos. ¿Quién se sabe? Les doy $1,000,000 si saben los nombres de los 3 hijos de Noé. No se crean. Pero ¿quién se sabe los 3 nombres de los hijos de Noé? Set y Cam, yo me acuerdo de los. Set, Cam y Jafet. A partir del capítulo 12, la narrativa se centra ahora en la elección de una familia para traer bendición a todas las naciones de la tierra. En capítulo 10, Noé tiene 3 hijos: Noé, Sem, Cam y Jafet. Ellos salieron del arca junto a sus esposas después del diluvio para poblar de nuevo toda la tierra. Se enumeran los descendientes de Sem, el hijo de Sem, el hijo de Noé, llamado Sem, uno de los 3, antepasado de Abraham, y nace Abraham. De Sem, el hijo de Noé, viene Abraham. Si leen sus Biblias en capítulo 10, 11 y 12. Entonces, en capítulo 12 comienza la narrativa y la historia de Abraham. De Abraham, comienza con Abraham, el que es Abraham. Capítulo 12, Dios llama a Abraham a dejar su tierra y le promete una descendencia numerosa y una tierra propia, que se llama en ese momento Canaán, sellando un pacto. Cuando yo les hablo a los cristianos, especialmente a los cristianos nuevos, o los cristianos que están batallando y están peleando con pecado, con gente que se rodean con ellos, que son pecadores, quizás van a tomar con los compadres, quizás chismean las comadres. Dios en capítulo 12 llama a Abraham y ¿sabe lo que le dice? Tú eres mío, Abraham. Yo te estoy escogiendo para mí, pero lo primero que quiero que tú hagas, y lo mismo que Dios, Jehová, hoy nos dice que hagamos nosotros como su gente, los que Él elige. Sepárate de tu familia, deja tu familia, deja tus padres, deja tu tierra. Lamentablemente lo que sucede muchas veces hoy en día, cuando venimos a Cristo, es difícil de dejar los círculos de gente que nos hace caer en pecado y tentación. Digan que sí o no, es lo que sucede, ¿verdad? Es un proceso. Y Abraham, es lo primero que Dios le dice: deja tu tierra, deja tus parientes, deja tu familia, te voy a enviar a otro lugar. Dios, cuando Él te escoge a ti, escoge a alguien y es cristiano nuevo, dice: ya no te rodees con los círculos, ya no te rodees con los compadres en los fines de semana para tomar, ir al lago, hacer las drogaditas, las drogas. Si tú eres de Dios, dice Dios, si tú eres mío, tú ya no eres del mundo. Y le dice a Abraham: te estoy escogiendo, te estoy sacando para un propósito. Y Dios llama a Abraham a dejar su tierra y le promete una descendencia numerosa y una tierra propia. Y se le llama el llamado de Abraham. Ese es el llamado de todos los cristianos hoy. Dios hace un pacto con Él y Dios hace un pacto con nosotros. Cuando Dios nos llama hacia Él, Dios tiene un pacto, tiene promesas, pero muchas veces, pero el pecado, mis compañeros, mis comadres, todavía el mundo nos está deteniendo un poco y es difícil de dejar, porque un pie quiere estar con Dios y el otro pie quiere estar acá. Así no es como pasa. Cuando Dios llama, así como llamó a Abraham, Él aparta. Dios nos hace un pacto con nosotros. Si tú haces para mí esto, dice Dios a Abraham y nos dice a nosotros, yo voy a hacer esto, te voy a bendecir. Entonces Dios le dice a Abraham: voy a hacerte a ti, tus descendientes, como las estrellas del cielo. Y muchas veces cuando los cristianos vienen a Dios hoy, no confían en las promesas de Dios. Confían en las promesas del mundo. Confían en las promesas de tal fulano, del compadre, de la gente que antes nos rodea. Entonces, Abraham
¿Quién se acuerda algo de Abraham y Sarai? Dios le dice, te voy a bendecir, te voy a darte una descendencia. ¿Qué es lo que se requiere para tener una descendencia? Hijos. ¿Qué era el problema que Abraham y Sara tenían? No podían tener hijos. Sarai, antes de ser cambiado a Sara, era estéril, no podía tener hijos. Entonces cuando Dios le promete a Abraham, tus descendencias van a ser como las estrellas, Abraham y Sara no pueden tener hijos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando queremos las bendiciones de Dios sobre nosotros? Nos ponemos bien impacientes. Queremos su bendición hoy. ¿Y qué sabemos la historia de Abraham? No confiaban en la promesa de Dios, entonces ellos no se entregan, pero se hablan como pareja y le dice, Abraham engendra un hijo llamado Ismael con Agar, la esclava de Sara, de su esposa. Así no era como iba a venir la promesa de Dios. Después, en capítulo 21, Dios cumple con su promesa y Sara y Abraham tienen a Isaac. Entonces ahora, Isaac, Dios le promete a Abraham que de ti voy a bendecir toda la tierra. Le dice a Abraham, de ti voy a bendecir toda la tierra. Nosotros somos esa fruta. Hoy Dios ha bendecido por Abraham, ahora nosotros somos esa fruta. Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa de Abraham, quien continúa el pacto divino a pesar de las pruebas de fe. Capítulo 21, versículo 25 a 10, capítulo 25, Esaú y Jacob nacen a Isaac. ¿Quién se acuerda algo de Esaú y Isaac? Esaú y Jacob. ¿Quién sale primero? ¿Quién se acuerda? Lo que sucedió es que la iglesia americana comenzó hoy el libro de Génesis. Ustedes que ya tienen años aquí, no hace mucho que estábamos en el libro de Génesis, ¿verdad? Por eso no lo quiero cubrir completamente, porque ya lo habíamos hecho. Hace como 3 años comenzamos y duramos 1 año y medio, terminamos el libro de Génesis. Entonces nomás quiero resumir para llegar a Josué. Pero para ustedes que estaban aquí durante el libro de Génesis, ¿quién se acuerda la historia de Esaú y Jacob? Isaac tampoco, ¿no? Y su esposa no podían tener hijos. Y luego viene Esaú. Y son gemelos. Sale Esaú, pero ¿quién sale inmediatamente después? Jacob, agarrando el talón de Esaú. ¿Se acuerdan? Y Esaú sale como rojo en color. Sale con piel roja. Y siempre se le refiere a él como rojo, porque tiene un piel rojo. Entonces desde la vientre de su mamá salen luchando. Y Jacob sale agarrando el talón de Esaú. Y eso comienza un proceso para Jacob. Entonces Jacob le quita, si saben la historia, Esaú y Jacob nacen. Esaú rojo en apariencia y sale primero, y luego Jacob agarrando el talón de Esaú. Jacob le quita, después en capítulo 25-27, Jacob le quita a Esaú su derecho de primogenitura a cambio de un plato de sopa de ¿quién se acuerda? Lentejas. Y Esaú va al campo y va al ganado. Y viene bien cansado, se siente que se va a morir porque no ha comido. Y le dice a su hermano Jacob, dame un plato de lentejas, te lo entrego si me das tu primogenitura. ¿Y qué es lo que viene con la primogenitura en esos días como judío? Todo lo que es el primogénito, ¿qué viene con el privilegio de ser el primero nacido? Las riquezas, el dinero, el terreno, la tierra, la bendición de Dios. Porque Cristo vino como el primogénito, el único hijo de Dios. El primogénito siempre recibe la bendición del Padre. Pero a Esaú no le importaba. ¿Sabes qué? Esa primogenitura
todas las bendiciones, aún también las bendiciones de Dios. Lo que estaba diciendo, te lo doy, entrégame un plato de lentejas, te lo doy. Así le importaba. Pero lamentablemente muchos cristianos hoy tienen las bendiciones de Dios y es lo que hacen con la primogenitura que Dios nos da por medio de Jesucristo. No nos importa la bendición que tenemos. Entonces Él le da la primogenitura por un plato de lentejas. Voy a pasar ahí porque voy a decir que nuestra hermana María tiene un plato de lentejas que siempre le encanta a mi señora. Lentejas, ¿verdad? Siempre le pide. Le digo, Carmen, ya, no quiero decirle que te haga lentejas. Pero si quieren lentejas, ¿quién aquí hace lentejas? Dos. Pero lentejas es una comida deliciosa, es antigua también, y vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y luego, si se acuerdan, Isaac está perdiendo su vista. Entonces, después engaña a Jacob a su padre, Isaac, para que le otorgue la bendición reservada al primogénito. ¿Se acuerdan cómo lo hizo? ¿Quién se acuerda cómo le robó la bendición de Esaú, de su padre, y se la dio a Jacob? ¿Quién se acuerda la historia? You raise your hand. ¿Quién se acuerda cómo le mintió a su padre Isaac para que lo bendiciera a él como primogénito? ¿Se acuerdan que Isaac está perdiendo su vista? Afuera de Carmen. Se vistió como un animal, con el piel de un animal, porque Esaú era lleno de... ¿Quién aquí de hombres? Yo no tengo nada de pelo en mi cuerpo. Mira, aquí tenemos un Esaú, nomás le falta lo rojo. Entonces, un padre a un ciego conoce a su hijo, ¿verdad? Entonces, como el primogénito, Isaac va a bendecir a su primer hijo. Y como va a perder su vista, y Jacob lo sabe, va y mata, no sé si es un cabrito, un animal salvaje, y se pone el piel sobre él para que cuando vaya, se presente frente a su papá, lo va a sentir. Y es lo que hace, se pone el piel del animal y va a su padre: papá, soy yo, Esaú. Y es Jacob. Ay, qué raro. Tienes el pelo de mi hijo Esaú, pero tienes la voz de Jacob. Y Jacob, Isaac, y ahí no trata de más, y le da la bendición a Jacob. Esa es la historia. Entonces Jacob le quita la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas, y luego hace que su papá le dé la bendición del primogénito a él. Y acuérdense que él salió agarrándole el talón desde la... Entonces salió Jacob desde el principio, siempre batallando, siempre tratando de hacer el primogénito. Jacob quería lo que Esaú no quería. Jacob quería la bendición de Dios. Jacob quería recibir lo que venía a hacer el primogénito. Y muchas veces nosotros cristianos no queremos lo bueno, queremos nomás las bendiciones, pero no queremos también las cosas del reino de Dios. Entonces seguimos adelante, y ahora Jacob, Abraham, Isaac, y ahora Jacob. Y aquí vamos esto va hasta capítulo 50, los últimos de Génesis. Jacob, hijo de Isaac, luego llamado, ¿quién se acuerda otro nombre para Jacob? Israel. Una de las historias que no voy a cubrir, una noche que Jacob iba regresando a la tierra de Canaán, luchó con Dios y ganó, dice la Biblia. Y después Dios le cambió su nombre a Israel. Entonces, cuando escuchan Jacob, Israel, judíos, muchas veces está hablando de la misma gente. Jacob es la misma palabra que Israel, que Dios se lo cambió a Israel. Entonces, el hijo de Israel, luego llamado Israel, quien tiene ¿cuántos hijos? 12 hijos, que se convertirán a los 12 tribus de Israel. El 28 al 35, Jacob sigue viviendo en Canaán, en la tierra prestada. Hasta este momento, la tierra es prestada. ¿Quién vive en la tierra de Canaán hasta este punto?
Dios le había prometido a Abraham y Isaac y a Jacob que esta será la tierra prometida. Pero hasta este punto Dios no se las ha entregado. ¿Quién vive en Canaán? Cananeos. Hasta ese punto está lleno de cananeos. Jacob sigue viviendo en Canaán, tierra prestada por el momento, y por medio de sus 2 esposas, Lea y Raquel, engendra 12 hijos. Uno llamado José. ¿Se acuerdan? Ahora ¿saben dónde estamos en la historia? En Génesis. José era el favorito. ¿Usted cuál es su favorito? No digan frente de ellos. ¿Tiene un favorito, sí o no? Nunca es bueno cuando los padres tienen favoritos. Porque lo que sucedió con José, que José era el favorito de Jacob. De 12 hijos, José era el favorito. Y eso atrajo problemas con los hermanos de José. ¿Qué era lo que el padre Jacob le había hecho a Jacob? Que siempre usaba. La túnica de colores diferentes, ¿verdad? Ahora se le está recordando todo lo que viene a la mente, ¿verdad? José era el favorito de Jacob y es dotado en leer ¿qué? ¿Se acuerdan? Jacob es dotado en leer ¿qué? Sueños. Y eso va a jugar algo grande después. José, ahora estamos en la historia de José que cubre de 37 a 50 de Génesis. José es vendido, voy a dar un breve resumen. José es vendido como esclavo por sus hermanos celosos. Llega a ser rey de Egipto, no rey, pero gobernador de Egipto, y logra salvar a su familia de una hambruna extrema, trasladando a todo el clan israelita a tierras egipcias. Capítulo 37, 5 a 9. El sueño donde sus hermanos y aún su padre le rendían reverencia a José. Versículos 12 a 35 de capítulo 37. Es vendido por sus hermanos debido a celos y el odio y la mentira al padre. ¿Qué era la mentira que le dieron al padre? Lo vendieron como esclavo, pero no se le dijeron eso al padre. ¿Qué le dijeron al padre? ¿Quién se acuerda? Que se lo había comido o destruido un animal salvaje. ¿Y qué es lo que le traen como evidencia? ¿Se acuerdan? La túnica de diferentes colores que le había hecho, llena de ¿qué? ¿Se acuerdan? Sangre. Y el padre, Jacob, ya en su ansiedad, llora y acepta lo que le dicen. Acuérdense que Jacob es el único que no sabe la verdad. Los hermanos sí saben que lo vendieron por celos. Entonces, es vendido por sus hermanos debido a celos. Y luego, en versículo 36 del capítulo 37, José es encarcelado en la prisión de Potifar. Capítulo 39, versículos 1 a 6. El Señor, esto es bien importante que quiero que abracen. Aunque él estaba encarcelado, la Biblia dice varias veces que el Señor estaba con José. ¿Quién aquí en su vida se han sentido que como que están en una prisión? Como que están encarcelados, que no pueden, que se sienten así. Así era José, pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Y luego en el capítulo 39, el Señor estaba con José, aún en la prisión. En el versículo 2 dice que fue hecho capitán José de los prisioneros en la cárcel, y él prosperaba en la casa y todo el campo de Potifar. Aún como esclavo, Dios lo está bendiciendo ahí en la casa, en el hogar, en el campo de Potifar. Pero ¿cómo es el diablo, verdad? ¿Quién aquí ha estado tratando de vivir para Dios? Y viene el diablo con tentaciones. Viene el diablo con el mundo. Viene el diablo. Está bien si haces, nadie se va a dar cuenta. Y viene el diablo por medio de la esposa de Potifar. ¿Quién se acuerda qué es lo que sucedió con la esposa de Potifar? Que lo quería. Lo quería. Ella quería seducirlo. Y él resiste y resiste y resiste varias veces y dice, no, ¿cómo sería que yo voy a pecar contra Dios? Es lo que dice. Y luego también respetaba tanto a Potifar, su mayordomo. No lo hizo.
Entonces lo que sucede después, la esposa le miente a Potifar que era José que trató de seducirla, y Potifar lo mandó a la prisión federal de Egipto. Así es como José llega a Egipto. No importa que estés haciendo bien, no importa muchas veces que estés resistiendo las tentaciones, muchas veces Dios te va a enviar por una prueba. Es imposible. Muchas veces Dios quiere enviarte en una prueba por propósito. Y ya sabemos que era el propósito para José, ¿verdad? No era nomás para José, para su fe, era para sus hermanos, para nosotros hoy. Porque si no, sabemos la historia de Moisés, sabemos de cómo llegaron, vamos a llegar ahí. Entonces, ahora José llega a Egipto, ahora como esclavo nuevo, en la prisión federal del faraón. Y ahí en la cárcel hay un copero, en capítulo 40, hay un copero y un panadero. ¿Quién se acuerda de la historia del copero y el panadero y los sueños que ellos tuvieron ahí enfrente de José? María. Habían sido encarcelados por un delito, no sabemos exactamente, pero a mí se me hace que el faraón los encarceló para investigar. Diga. Fue cuando el faraón él soñó y no había quien interpretara sus sueños. Sí, fue cuando el que salió, que era el panadero, cuando escuchó de eso y dijo, pues yo tengo una persona que estaba conmigo encerrada. La hermana se está adelantando, pero es perfecto. Sí, es exactamente lo que sucedió. El copero, si se acuerdan, y el panadero tuvieron sueños, porque estaban ahí con José en la cárcel. Y el panadero tuvo un sueño donde tenía canastas de pan, el panadero. Y venían los pájaros a comerse el pan de su cabeza, en el sueño. Sí. Y el copero, el que daba el vino al rey, al faraón, también. Él tenía como en su sueño tenía como unas ramas que salían. Y salían las uvas y venían en el sueño del copero. Venía el faraón y agarraba las uvas y se las comía. Y sabiendo que José podía interpretar sueños, se los dijo a José. ¿Y qué es lo que dijo José? Porque sí, exactamente lo que dijo María. Pero que quiero que sepan que cómo era la jornada, cómo era el camino de José. Porque lo que quiero que abracemos aquí también es esto. Que José le interpretó al panadero y dijo que en 3 días vas a ser colgado. Y los pájaros van a venirte y te van a comer. Al copero le dijo, en 3 días tu posición va a ser restaurado. Y el faraón te va a restaurar y tú vas a ser el copero oficial de nuevo en el reino de faraón. En 3 días colgaron al panadero. En 3 días el copero fue restaurado en su posición como el copero oficial del rey. Buena noticia, ¿verdad? Para José, ¿verdad? Y se acuerdan, antes de que saliera el copero, le dijo José al copero, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Salga de mí, de aquí. Diles que yo estoy sufriendo una injusticia. ¿Sabe el copero? ¿Sabe lo que sucede por más o menos 20 años? Se olvidó de José. Muchas veces nosotros cristianos pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Ay Dios, pero estoy haciendo todo posible. Estoy siguiendo tus mandamientos. Voy a la iglesia. Soy fiel a mi esposo, a mi esposa. Estoy creando a mis hijos bien. ¿Por qué se siente Dios como que te has olvidado de mí? No es eso. Dios está obrando. Y miramos que ahora pues nosotros, ¿ustedes piensan que José podía mirar a Dios obrar en su vida? A mí se me hace que no. Nosotros sabemos. Y después de que fue hecho gobernador, quizás lo miró. Pero en medio de todo ese conflicto que está pasando, para él parece una pesadilla. Pero también es una reflexión como para nosotros el ser humano, ¿no? Sí. Cuando alguien nos ayuda, que nos olvidamos de eso. Muchas veces nos olvidamos de esa persona.
Y como dijo María, es olvidado por el copero y la pesadilla de injusticia sigue para José. Pero, el plan de Dios para restaurar la humanidad continúa. Capítulo 41, versículos 1-40. Ahora la historia cambia al faraón. Y el faraón tuvo un sueño. Y en ese sueño tuvo 2 sueños. El primero era, en versículos 1-4 del capítulo 41, 7 vacas hermosas y grandes son devoradas por 7 vacas feas y flacas. Sueño número 1. Sueño número 2, versículos 5-7. 7 espigas de trigo grandes y hermosas son devoradas por 7 espigas de trigo delgadas y quemadas. Esos son los 2 sueños de Faraón. En ningún mago, como dijo María, versículos 8-14, capítulo 41, ningún mago, ningún sabio pudo interpretar los sueños, pero el copero, en ese momento, se acordó de José. 15-20 años después. Se acordó de José y le explica al rey de las interpretaciones de sueños de José mientras estaba en la prisión y que fueron realizados para ambos, él y el panadero. Y entonces el faraón va y envía por José y lo trae enfrente de él. Capítulo 41, versículos 14-57. José interpreta los 2 sueños del faraón y crédito a José le dice al faraón. No le dice al faraón, ponme a mí, hazme a mí gobernador. No lo que dice, en humildad le dice, rey, en tu sabiduría escoge a alguien bien capacitado. Pero ¿quién se acuerda? ¿Qué era lo que significaba los sueños? ¿Qué se acuerda? 7 años de abundancia en todo Egipto, seguidos por 7 años de hambre en toda la tierra. El faraón, José le dice, escoge rey, a alguien apto y capacitado para guiar al pueblo estos primeros 7 años, para que acumulen todo, para que cuando venga el hambre pueda manejar y alimentar a los que necesiten. ¿Y saben lo que hace este rey pagano? Este rey pagano que no tiene nada que ver con Dios. Mira a Dios obrando en medio de este hombre. ¿Quieres atraer a tus mayordomos? ¿Quieres atraer a la gente que te rodea que no son de Dios? Hazlo como hizo José. No es que atrajo, lo que sabemos no sabemos si ese faraón creyó en el Dios altísimo del universo, pero miró algo diferente en este hombre José. Y le dijo a él, no hay nadie, le está hablando a un esclavo, acuérdense, José es un esclavo en la prisión federal. No hay nadie más apto y capacitado para liderar y gobernar mi reino de Egipto por estos 7 años y luego los siguientes que tú. Ahora miran cómo Dios estaba obrando. Entonces el faraón eleva a José. El faraón mira que el Dios de José está con él y lo comisiona para manejar los años buenos y los años malos que vienen de comida. Pero ahí no termina la historia. ¿Se acuerdan que esta es la historia de Dios? Esta es la historia de Dios para restaurar la humanidad que se quebró, que se rompió, corrompió en los principios de Génesis capítulo 3. Pero también es la historia de José. Es la historia de la humanidad, es la historia de Dios, es la historia de restauración, es la historia de cada uno de nosotros cuando nosotros corrompimos lo bueno que Dios nos da. Ahora seguimos adelante en Canaán. ¿Quién está viviendo en Canaán, en la tierra? Los hermanos de José. La familia de José. Ya seguido sus vidas. ¿Se acuerdan que el padre Jacob ya había muchos años atrás olvidado de su hijo pensando que lo habían matado? ¿Qué es lo que llega a la tierra de Canaán? El hambre. El hambre.
En Canaán, los hermanos y familia de José caen en el hambre y no tienen otro remedio que ir a la nación de Egipto, porque han escuchado que hay un gobernador que está ayudando a otras naciones en medio del hambre. No saben que es José. Capítulo 42, versículo 1. Jacob envía, el padre, envía a todos sus hijos, menos a Benjamín, el más joven, para recibir alimentación para la familia. Ahora están conectando todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? José los mira cuando llegan a Egipto y los reconoce. Pero él a ellos no. Y los pone a prueba acusándolos como espía. ¿Por qué los pone a prueba acusándolos como espía? ¿Quién quiere adivinar? ¿Por qué los pone a prueba y los acusa que son espías? Él sabe que no son espías. Él sabe que son sus hermanos. Él los reconoce. Ellos no los reconocen a él. Pero los acusa de ser espías y los pone a prueba. ¿Por qué? A ver si ya sus corazones habían cambiado. A ver si ya sus corazones habían cambiado. Si se acuerdan la historia, se queda atrás uno de los hermanos y José les dice, vayan, José sabe su familia, y les dice, vayan, los hermanos le dicen sobre la familia que él ya conocía, que se quedó uno atrás llamado Benjamín. Vayan, regresen y vayan y traigan al más joven, Benjamín. Y se acuerdan qué es lo que le puso José en la jornada de retorno a Canaán. Una copa de oro. Y luego envía a sus siervos que lo paren. Mira, se están robando. Es una prueba. Y luego regresan a Canaán y les dice que, le dicen los hijos de Jacob, esto fue lo que sucedió ahora para comprobar que no somos espías, tenemos que traernos a nuestro hermano joven. Y el joven Benjamín es ahora el favorito de Jacob. Y saben que si se lo quitan o si se muere, morirá el padre, ¿verdad? Cada padre y madre tienen, no quiero decir, yo no tengo hijos, pero si muere cualquier hijo es algo grande. Y no quiere que vienen con Benjamín y otra vez los acusa de ser espías. Y lo que sucede ahora es una de las historias más preciosas de la Biblia. Arrepentimiento viene a los hermanos por la culpa que sienten por haber vendido a José y ahora por perder a más hijos a su padre Jacob. En el capítulo 45 José se da a conocer. Se lee la historia en el capítulo 45. Él los llama a un cuarto y se da a conocer. Y llora enfrente de ellos y le dice que yo soy su hermano. Son las historias más poderosas de perdón, reconciliación. Se reconcilian los hermanos y José manda por su padre Jacob en Canaán y los mueve todos a Egipto. Y ahora ya sabemos cómo los hebreos llegaron a Egipto y se hicieron esclavos después. Jacob, el padre, en el capítulo 50, versículos 47 y 49, bendice a todos sus hijos, incluso a José, ahora todos viviendo en Egipto. En el capítulo 50, Jacob, el padre, muere y luego José les asegura a los hermanos que no traerá venganza contra ellos. Porque cuando el padre muere, ¿qué es lo primero que piensan los hijos de José? Los hermanos de José. José se va a vengar, ya que murió papá, ya no está aquí papi. José como gobernador, el segundo más altísimo en Egipto, se va a vengar y nos va a matar, ya que no está papi. Pero lo que dice José, otra vez, se lo dice esto a sus hermanos. ¿Se acuerdan que quién dice estas palabras? Si alguien les ha hecho mal, si alguien les ha dado el cuchillo, si alguien los ha traicionado, si alguien los ha lastimado,
estas palabras siempre suenan pesadas para mí. Es verdad, José le dice a sus hermanos, que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Capítulo 50, ese mismo capítulo, José ya va avanzando en edad. José y la familia hebrea permanecen en Egipto. Antes de morir, José les pide a sus hebreos familiares y hermanos que guarden sus huesos, para que un día sean transportados a la tierra que Jehová le prometió a Abraham. Ahora, regresando de nuevo a Abraham. José sabía la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y le dice a sus hermanos, yo les pido, les exhorto, les ruego que cuando yo muera, mis huesos me los echen en una caja y cuando regresen. José tenía fe que un día Dios iba a cumplir en su promesa y les iba a dar esa tierra prometida. Él lo sabía y le dice a sus hermanos, un día cuando regresemos, llévense mis huesos con ustedes. Esa es la fe tremenda que José tenía. Sabía la promesa que Dios le había dado a Abraham. Antes de morir, es lo que le pide a sus hermanos. José muere en Egipto. Ahí concluye el libro de Génesis. Todo el libro completo de Génesis. Esa es la historia. Esa es la historia de Génesis. ¿Qué es para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Principios. Miramos los principios de toda la humanidad, del pecado, de la creación, pero también miramos las promesas en todo el caos. Tengo aquí unas preguntas para cada uno de ustedes, para nosotros. Tu principio comienza con Dios. Si tu día no comienza con Dios, ya estás comenzando mal. Si tu matrimonio no comienza con Dios, está comenzando tu matrimonio mal. Si tus hijos no comienzan con Dios, estás comenzando tus hijos mal en su vida. Si tu trabajo no comienza con Dios, estás comenzando mal. Si tus finanzas no comienzan con Dios, estás comenzando mal. Si la gente que te rodea no comienzan con Dios, estás comenzando mal. La otra pregunta: ¿has rompido lo bueno que Dios te ha dado? Adán y Eva rompieron lo bueno que Dios les había dado. ¿Quién aquí puede decir, levanten sus manos, si Dios los ha bendecido y ha sido bondadoso con ustedes? Amén. Pero en medio de todo eso, levanten sus manos si se sienten bien para levantarlos. ¿Cuántas veces nosotros hemos destruido lo bondadoso que Dios nos ha dado? Lo que sucedió en el huerto, ¿verdad? En el jardín. Pero lo que hace Dios, hace un plan. Y eso es lo que vemos en el libro de Génesis. Dios, Jehová, comienza a planificar la redención de la humanidad por medio de la humanidad. Dios planifica y entrelaza su esperanza en nuestras vidas de caos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. ¿Quién aquí tiene caos en este momento? Levanten sus manos. Todos tenemos caos, de una manera u otra. Dios planifica y entrelaza su esperanza en nuestras vidas de caos por medio de la Biblia. Si no estás en esto y estás en el Facebook, estás en el TikTok, estás con la comadre fulana, el compadre fulano, y le estás poniendo tu confianza en toda esa gente, esa no es tu esperanza, esa es tu destrucción. Jehová tiene la historia de Noé. Jehová tiene su arca llamada Jesús para ti, listo para rescatarte del diluvio de tormentas. La arca es simbólico de Jesús. Cuando tenemos a Jesús con nosotros en la tormenta, es lo que es Jesús, la arca de nuestras vidas. Él nos rescata. ¿Saben que la arca no tenía? ¿Sabían que la arca no tenía timón?
¿Sabían eso? La arca no era ni barco, era una caja. Una casa, no entiendo. Era más bien una casa. No tenía ni timón. ¿Qué es el timón? ¿Para qué es? Para dirigir. Para dirigir. Y no tenía. ¿Quién estaba dirigiendo el arca? ¿Quién estaba dirigiendo esa caja? Dios. Dios. Muchas veces hay que meternos en la arca de Cristo y tener fe y confianza que Dios va a dirigir nuestras vidas a lo bien para nuestras vidas. Esa es la historia de Noé. Se metió en una caja sin timón, completamente en fe. Y muchas veces cuando no sabemos lo que nos espera mañana, si nosotros estamos en la arca de Jesús, es todo lo que necesitamos. Para muchos de nosotros esto no va a afectar, esto me afecta a mí. ¿Qué torre de Babel estás edificando que necesitas que Dios disperse de tu vida? ¿Qué torre de Babel estás edificando? ¿Qué orgullo tienes ahorita que estás levantando en tu corazón porque tú te estás queriendo hacerte Dios? ¿Qué soberbia, qué orgullo necesitas que Dios te quite? Que disperse de tu vida. ¿Qué es lo que hizo Dios? Porque si no lo haces tú mismo, ¿qué es lo que hizo Dios con esa gente? Bajó de la torre de la montaña y trajo confusión. No permitas por ser cabezuda, que Dios baje de arriba y que te confunda tu vida porque no querías destruir tu soberbia y tu orgullo. Cada uno de nosotros tenemos una torre de Babel en nuestra vida y no queremos que nadie la rompe, pero si no tienes cuidado, va a bajar Dios y va a confundir tu vida si no tienes cuidado. Abraham, el llamado de Abraham. Dios llama a los que Él quiere para su reino. El llamado de cada uno de nosotros como cristianos. Si Dios te está llamando esta tarde o ya has sido llamado, no lo resistas. Si tienes círculo de gente que te rodeas, pero ya has sido llamado, desconéctate. Deja la tierra esa, deja tu familia. Yo acabo de dar consejería prematrimonial a mi sobrino y a su esposa, y luego yo los casé. Una de las cosas que yo les dije, como antes de que se casaran, le dije esto. Y es interesante que lo que le dije sucedió inmediatamente. No permitas como cristiano, cristiana, que la familia te separe. No permitas las influencias de la sangre te aparte de Dios. Y eso es exactamente, si me están mirando se van a enojar, exactamente lo que sucedió ni una semana después de la boda. Te estaban peleando debido a las familias. Muchas veces como cristianos, como parte de la familia, hay que distanciarnos de nuestra propia sangre. Si no lo hacemos, vamos a ser arrastrados por las tentaciones, el mundo, el diablo. Y es lo que sucede. Si tú has sido llamado, sepárate, apártate. Les voy a decir la verdad, para mí la sangre no es todo. Mi mamá, mi propia madre de sangre no es salva. Ella si muere esta noche, va al infierno. Le voy a decir la verdad. Es la verdad. Ay, joder, ¿cómo habla? Es la verdad. Es la verdad. Yo tengo familia afuera de Oklahoma que ya no me rodeo. Y son sangre, y son hermanos de sangre, hermanas. No me rodeo con ellos porque me van a arrastrar. Pero muchos de nosotros no queremos deshacernos de ellos. ¿Por qué? La sangre no importa. La única sangre que importa es la sangre de Cristo en nuestras vidas, que Él derramó por ti y que Él hace fluir en nuestras venas de vidas espirituales. Eso es lo único que importa.
Ay, bueno, no sé si puedo hacer. Ok, seas arrastrado por la familia. Te van a arrastrar. Te van a detener de Dios. Te van a detener de las bendiciones de Dios. Que Dios tenía bendiciones para Abraham. Síguete siendo arrastrado por tu familia. Síguete conectándote, ligándote a tu familia. Y fíjate si Dios te bendice o no. Abraham finalmente entendió y se dejó de ir de su propia familia. La sangre no es todo. Es meramente nomás algo que fluye en nuestras venas físicas. Lo más importante es lo de Dios. Es lo más importante. ¿Quién aquí levante sus manos y han experimentado eso en sus vidas? Que su familia los va a arrastrar y los va a detener de Dios. Siempre. Porque, ¿qué tiene que ver la oscuridad, las tinieblas con la luz? Dice Juan en el Nuevo. ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Si familias no son cristianos, ámalos todavía, ora por ellos. No digo que no puedas ir a las quinceañeras o una boda, pero ahí para. No te rodees, no te conectes con ellos. La familia de nosotros habla mal de nosotros, pero así es. Ustedes son mi familia. Cada uno de ustedes que están aquí, ustedes son mi familia. Yo amo a este hombre aquí más que mi propio hermano de sangre. ¿Por qué? Porque él es mi hermano en Cristo. Y no sé, estoy seguro si mi hermano de sangre es algo o no. Lo quiero a él, lo amo. Yo oro por él y su familia, que Dios lo bendiga. Pero yo así los miro cada uno. Ustedes son mi familia. José, ¿quién aquí, levanten sus manos, si se sienten bien, han pasado injusticias en sus vidas donde alguien los ha lastimado? Familia, esposos, esposas, injusticias en sus vidas para acercarse más en sus fe a Dios. Es lo que sucedió con José. José no sabía que Dios lo estaba usando para algo más grande. Dios te quiere usar para algo más grande en tu vida. Si alguien te está lastimando, no caigas a la tentación como la esposa de Potifar. No caigas a maldecir a alguien porque te están haciendo mal. Tú sigue orando, tú sigue estando en el lado de Dios y Dios va a elevarte para cosas tremendas. Y lo que sucede cuando eso sucede, hay perdón, es reconciliación. Tu historia es la historia de Dios. Dios tiene una tierra prometida para ti. Como Abraham, Dios tiene una promesa buena para ti, pero muchas veces no lo miramos. Esta es la historia de Génesis, esta es la historia de cada uno de nosotros. Jeremías, voy a terminar aquí. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan grande para cada uno de nosotros. Y si lo que enseña el libro de Génesis es que Dios quiere restaurarte, si estás ahorita en una etapa quebrantado con Dios, si estás distanciado y desconectado de Dios, Dios quiere restaurarte porque Él sabe los planes que Él tiene para ti. El bienestar, no de calamidad, pero para darles un futuro. Dios tiene un futuro para cada uno de ustedes si ustedes buscan a Dios. Padre Celestial, si hay alguien aquí que te anda buscando, que anda perdido, que ahorita está desviado y anda buscándote, Señor, que hoy sea el día para restauración. Si hay alguien aquí que ha sido lastimado por familia, que ha sido traicionado, que se le ha puesto el cuchillo en la espalda, o alguien que los está arrastrando porque todavía quieren ser parte del mundo con esa gente, Señor, enséñales que no hay nada más importante que seguirte a ti, Señor. Aunque duela lo que duela, Señor, eso es lo más importante, es tener una conexión contigo, Señor. Y lamentablemente, Señor, mucha gente no tiene esa conexión íntima, personal contigo, porque todavía tienen un pie contigo y un pie en el mundo. Señor, si hay alguien aquí que no sabe las promesas que tú tienes para ellos, Señor,
Que hoy sea el día que abran sus corazones hacia ti por medio de tu Hijo Jesucristo, que derramó su sangre sobre la cruz por un pueblo perdido, Señor. Sí, lo que enseña la historia de Génesis, del libro de Génesis, es que lo que Dios nos das, lo bueno, nosotros corrompimos. Tú quieres restaurar, Señor. Que eso sí, que eso sea la bandera en nuestras vidas. La restauración de Cristo, de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén. Amén. Y amén.